Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Después de todo lo que hemos estado considerando, decir que Cristo, hermanos, puede venir hoy, como muchos dicen. Algunos dicen, si Cristo no ha venido, nos vemos mañana, ¿verdad? Pero decir que Cristo puede venir hoy es, hermanos, negar que la iglesia necesita restauración. ¿Saben? Cristo no puede regresar por su iglesia todavía. Pues Pablo dice que Él viene por una iglesia, como ya hemos estado viendo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. En otras palabras, una iglesia totalmente restaurada. Y actualmente la iglesia pues está en harapos, digámoslo así. No tiene las vestiduras como debiera tener. La iglesia necesita ser restaurada, pues espiritualmente está en ruinas, y necesita de hombres y mujeres valientes que respondan al llamado de Dios. Pero lamentablemente su pueblo se ha acomodado de alguna manera a su religiosidad, a su propia Babilonia, digámoslo así, y no quieren salir de esa situación en que se encuentran. En el verso 6 del capítulo 1 vemos a otro grupo de judíos que, aunque no calificaron para ser protagonistas de la restauración, estuvieron dispuestos a colaborar con oro, con plata, con sus bienes, con ganado y cosas preciosas. Este llamado podríamos calificarlo como un llamado menor, ya que no estuvieron obviamente dispuestos a salir de Babilonia. Sin embargo, no cabe duda que toda esa gente generosa y de buen corazón también, de alguna manera, tal vez menor, pero se identificó con la visión, ya que ofrendar, como ustedes saben, es también de alguna manera poner la vida. Técnicamente aquellos que ofrendan están dando de su tiempo, de su esfuerzo, y como sabemos los recursos, hermanos, son determinantes, son vitales en la obra del Señor. Dios, cuando da una visión, mueve los corazones para dar la provisión. Hay tres maneras de ser misioneros, dicen algunos, y yo creo que está correcto: yendo, ofrendando y orando. Los tres son misioneros. Unos van, otros ofrendan y otros oran. Unos Dios los escoge para ir. No todos pueden o quieren. Otros ofrendan y otros que no tienen necesariamente recursos para ofrendar pueden orar. En los versos 7 al 11 vemos que el rey Ciro devuelve todos los utensilios, y esto es muy importante, devuelve todos los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado de ahí, de Jerusalén, para ponerlo en la casa de sus dioses. Él sacó todos los utensilios del templo y Nabucodonosor y los llevó a la casa de sus dioses cuando arrasó con Jerusalén y destruyó el templo. Incluso en los días de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, esos vasos fueron usados ilícitamente en las borracheras y en las orgías que realizó este nieto de Nabucodonosor llamado Belsasar.
Así que imagínense los vasos de la casa de Dios, primero llevados a las casas de los dioses paganos y después con Belsasar usados para beber allí en orgías y en borracheras. Eso fue tremendo. Esto, hermanos, ustedes saben lo que hizo Belsasar, provocó que Dios enviara un juicio finalmente sobre él. ¿Entiende? Y los medopersas llegaron y se quedaron, le arrebataron el reino a los babilonios. Pero eso fue como la gota, digamos, que derramó el vaso, la copa. Lo que hizo Belsasar de usar los utensilios, los vasos de la casa de Dios sagrados, para beber licor y hacer una gran orgía, hermanos, eso derramó la copa de la molestia de Dios, y los medopersas entraron y arrebataron el reino con Darío. Ahora, hablar de los vasos de la casa de Dios, en un sentido, es hablar, hermanos, de nosotros, de nosotros. Somos vasos, según 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 20, ahí se habla de vasos de oro, de plata, y también se habla de vasos de barro, de madera, ¿entiende? Pero finalmente hablar de vasos es hablar de nosotros. Y es triste, pero muchos vasos de la casa de Dios, o sea, hijos de Dios, en vez de estar sirviendo en su casa, como debiera ser, están hoy en toda clase de lugares del mundo, participando en cosas terribles como borracheras y orgías. ¿Entiende? Vasos de la casa de Dios, personas que deberían estar sirviendo en la casa de Dios, están sirviendo en fiestas del mundo. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3, Pedro dice: basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, basta. Nosotros somos hijos de Dios, somos vasos de Dios, de honra, y debemos estar en la casa de Dios, no en lugares inapropiados para un hijo de Dios. Pero como vemos aquí en sombra, el Señor quiere regresarlos al lugar que pertenecen, a la casa de Dios. Aleluya. Por supuesto, Él no solo los va a regresar, Él también los va a limpiar de todas esas inmundicias que traen para ser reinstalados en su iglesia, para que puedan ser usados nuevamente acá. Es interesante que en la narración se registra el dato exacto de la cantidad de tazones y tazas de oro y de plata. Se menciona incluso el número de los cuchillos y otros utensilios que fueron devueltos por Ciro a Zorobabel. Y como sabemos, cada número en la iglesia tiene un mensaje. Cada número en la iglesia tiene un mensaje. Ustedes pueden verlo en el libro de texto. No lo vamos a ver acá. Capítulo 2. Dice el verso 1: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, con Josué, Nehemías. Este no es el Nehemías que vino con la tercera expedición, es otro. Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bislán, Mispar, Bigvai, Rahum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. No se los puse, ¿verdad? Pero ahí está. Aquí vemos a los líderes del primer retorno de Babilonia a Jerusalén bajo el liderazgo, bajo el mando de Zorobabel. En total, el total de ellos, incluyendo a Zorobabel, eran 11. Y el número 11, hermanos, según la numerología bíblica, tiene que ver con ser
purificados, con ser purificados. Esto se deduce principalmente cuando Judas fue quitado. Mientras Judas estaba con los 12 apóstoles, había ahí contaminación, digámoslo así. Pero al salir Judas, los 11 restantes, digámoslo así, fueron de alguna manera purificados. El mensaje para nosotros hoy es que en el mover de restauración, que pronto viene, gloria al Señor, porque esto es profético, solo el liderazgo purificado será usado por Dios. Judas estará fuera, pues, es lo que estoy tratando de decir. Esto se confirma en Zacarías 3, donde vemos que se le cambia las vestiduras al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Él viene dentro de este grupo. Y mire lo que dice Zacarías capítulo 3 y versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó que los que estaban delante de él, a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria al Señor. No vamos a seguir leyendo, pero hermanos, el punto es que los que vienen, los restauradores, son personas que han sido totalmente transformados. Aquí se ve que las vestiduras son quitadas, las viles, y puestas vestiduras de gala. Se le han puesto una mitra limpia sobre su cabeza, y también vestiduras, sus ropas, ¿entiende? Ok, hablemos un poco de Zorobabel. Este era el líder principal de esta primera expedición. Si vemos en la genealogía de Cristo, de Mateo capítulo 1, nos damos cuenta que Zorobabel era del linaje real, del linaje de David, y nada menos que un ancestro, un tatarabuelo de el mismo Jesús. Eso lo puede ver usted ahí en la genealogía del capítulo 1 de Mateo, específicamente en el versículo 12. Si no se hubiera interrumpido, hermanos, la monarquía por razón del cautiverio, fácilmente Zorobabel hubiera podido ser uno de los reyes de Judá. Pero Zorobabel fue el primer gobernador de Judá después del exilio. En un sentido, Zorobabel es una figura, es un tipo de Cristo. Porque como veremos en un momento, él fue el comisionado por Dios para edificar el templo de Jerusalén. Y Cristo dijo de él mismo, sobre esta roca, que dijo: edificaré mi iglesia. Hablando de él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Zorobabel, hermanos, significa nacido en Babel. Nacido en Babel. Y esto es muy revelador. Todos los reedificadores en aquel tiempo, en aquel entonces, salieron de Babilonia. Y hermanos, si alguien es un buen restaurador, es aquel que ha estado pasando la difícil en un cautiverio. Los mejores restauradores son aquellos que han estado también en situaciones de cautiverio. Tan especial, hermanos, es este personaje Zorobabel, que Dios le da una promesa a él, fíjese bien, para el milenio. Él va a estar en el milenio y Dios le da una promesa a él. Ageo capítulo 2 y versículo 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, hablando del milenio, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová
de los ejércitos. Qué honor, qué privilegio para este hombre que el Señor le diera esta promesa de ser un anillo de sellar para el milenio. En el resto de todo este capítulo 2 vemos la lista de todos aquellos del pueblo que valientemente, hermanos, hicieron el viaje de Judá en este primer retorno. La lista aquí se nos presenta, hace un total, hermanos, de 42,360 personas, 42,360 personas, según el verso 64, sin contar los siervos y los cantores. Se nos dice también que toda esa congregación estaba unida como un solo hombre, Y saben, este asunto, hermanos, de la unidad es algo que vamos a estar encontrándonos una y otra vez en estos libros de restauración. Y la razón es porque uno de los requerimientos claves, hermanos, para el cumplimiento de la restauración de su iglesia y el avivamiento que viene es la unidad, ¿Qué sabemos todos? Que cubre 4, áreas o 4 niveles. La unidad primero del corazón, ¿entiende? Después la unidad del espíritu, después la unidad de la fe y por último la unidad de los hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, todo esto es profético. Se está hablando de que estaban unidos como un solo hombre y la unidad es un requerimiento indispensable para el avivamiento que viene y para la restauración total de la iglesia. Pero hay que comenzar por donde hay que comenzar. Primero, con la unidad del corazón. La unidad del corazón. Así lo dice el Salmo 86 y versículo 1. Ahí dice: unifica mi corazón para que tema tu nombre. Nuestro corazón debe estar unificado, no deben haber dos, partidos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, ¿entiende? Indefinición en cuanto a lo que nosotros somos y creemos. La segunda es la unidad en el espíritu. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, solícitos a guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Ok? Aquellos que han alcanzado unidad de corazón pueden experimentar la unidad en el Espíritu, y aquí tiene la labor principal del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y todo esto. Y después se continúa hacia la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto ya es unidad doctrinal. Unidad doctrinal. La iglesia verdadera va a tener unidad doctrinal. Muchos no van a tener unidad doctrinal, pero esos no son la iglesia verdadera. La iglesia verdadera va a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto ya los llevará al monte de Sión, a la unidad del Salmo 133, que dice, ¿cómo dice ahí? Yo me estoy adelantando, ¿verdad? La unidad de los hermanos. El Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ok, en Nehemías encontramos otra lista que complementa esta lista. De la manera que, si cotejamos ambas listas, se puede, hermanos, presumir que el número de judíos que retornaron con Zorobabel en esta primera expedición asciende a las 50,000 personas. 50,000 personas. Esto es más del doble de las personas que fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor. Más del doble. Si a esto añadimos que solo un 10% salieron de Babilonia, no cabe duda, hermanos, que el pueblo ahí en Babilonia se multiplicó enormemente.
en el cautiverio. Similar, hermanos, a lo que sucedió a Israel cuando estuvo en Egipto. Entre más los oprimían, dice Éxodo, más se multiplicaban. Así lo dice Éxodo capítulo 1 y versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos. El verso 12 dice, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Se recuerda cuántos llegaron a Egipto? 70 llegaron a Egipto. ¿Y cuántos salieron? 3 millones. 3 millones de judíos salieron de Egipto. 3 millones, imagínense. Eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los hijos. Hagan números. Por lo menos 3 millones de personas. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Esta es otra de las grandes bendiciones de los cautiverios. Otra de las grandes bendiciones de los cautiverios. Cuando hay cautiverio, el pueblo se multiplica. Gloria al Señor. Qué honor, qué privilegio que se haya registrado también aquí, hermanos, esta lista de pioneros de la restauración. ¿Sabe? Los judíos se han caracterizado por llevar registros minuciosos de ellos y de lo que hacen. Para ellos todo gira alrededor de esos registros, de su genealogía. La herencia, el matrimonio, el ministerio, todo va de acuerdo a su pedigrí. Así que para ellos los libros donde están los registros, los currículos, son determinantes. Si no tienen eso, no pueden comprobar quiénes son. Ellos no podían comprobar quiénes eran, qué hacían o qué derecho tenían de herencia, ¿entiende? Ahora, imagínense cómo es el asunto, cómo será entonces el asunto en los cielos, y esto es con el pueblo natural aquí. La Biblia dice que en el juicio final se van a abrir también libros, además del libro de la vida. El libro de la vida determina si somos o no somos salvos. El que no está escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego, pero también otros libros van a ser abiertos. Seguramente el de las memorias, el que nos presenta Malaquías 3:16, determinará, por ejemplo, tal vez el grado de gloria o de condenación de cada uno. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12 dice eso: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron los libros abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que, hermanos, sí, se está llevando libros y cada uno tiene su libro particular, le cuento. Cada uno tiene su libro particular y hay ángeles, incluso hoy, aquí en la noche, anotando todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, ¿entiende? Cada detalle de lo que pasa, los ángeles lo están anotando. A cada iglesia se le han asignado ángeles que apunten cada, incluso pensamiento que las ovejas tienen y todos tienen, cada actitud que tienen, cada gesto, cada palabra. Cada acción que hacemos está siendo anotado en los libros que van a ser abiertos en el día del juicio. Cada iglesia tiene sus ángeles, dije, asignados, que son como los ángeles encargados de esa iglesia. En nuestra iglesia, les cuento, tenemos 2 magníficos ángeles. 2 magníficos ángeles. Y si a esto añadimos los ángeles que además nos cuidan a cada uno, como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 14, ¿entiende? La verdad es que aquí hay muchos ángeles y si Dios abriera nuestros ojos, los podríamos ver con facilidad. Ustedes dirán, ¿y por qué dice usted que aquí tenemos 2 magníficos ángeles nosotros? Porque yo le pregunté al pastor Bailey. Él contaba que él iba a iglesias donde miraba
los ángeles que estaban encargados de esa iglesia. Y habían lugares donde él iba y donde no habían ángeles de luz, sino ángeles caídos. Y él le preocupaba mucho eso, porque estaban enseñoreándose sobre esas congregaciones, sobre esas iglesias. Entonces yo me preocupé mucho y le pregunté que si había visto algo acá, y me dijo, no tengas pena, en tu iglesia hay 2 magníficos ángeles, muy grandes, me dijo. Y eso me llenó de gozo, hermanos. Así que tranquilos, hermanos, están en buen lugar. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hay ángeles acá cubriendo lo que se está haciendo, y incluso están viendo si se está poniendo o no se está poniendo atención. En fin, todo se está anotando acá. Gloria al Señor. Incluso fíjese que el pastor Bailey cuenta una anécdota. Los ángeles incluso anotan cuando se pasa la ofrenda. Y entonces los ángeles están así, mire, con su cuadernito, viendo cuánto usted está buscando en su billetera, ¿verdad? Y cuánto va a poner, ¿verdad? El pastor Bailey dice que en su libro del cielo y del infierno, él narra como un hombre que debido a que no pudo hacer sencillo un billete de $5 así rápido, ¿verdad? Cuando se recogía la ofrenda, él quería dar solo $1, ¿verdad? Entonces, como no pudo hacer sencillo rápido, tuvo que dar los $5, pues se sintió forzado. Pues bien, ese hombre murió y fue al cielo. Y allá en el cielo, pues era un buen hombre, ¿verdad? Un poco agarrado, pero se fue al cielo, ¿verdad? El asunto está que cuando él estaba viendo todo lo que se tenía registrado de él, y vio que tenía registrado que solo había dado $1 y no $5. Y yo digo, no, yo di $5. Y entonces el ángel le tuvo que explicar y le dijo, sí, pero tu intención era dar solo $1, así que $1 te fue anotado. Imagínese usted. Y con mucha vergüenza, yo siempre cuento este testimonio, a mí me pasó exactamente lo mismo hace años. Cuando los billetes de A5 todavía valían, porque eso fue hace 40 y pico de años, ¿verdad? Cuando todavía valían los billetes de A5 quetzales y yo no ganaba porque era un patojo, ¿entiende? A la hora de recoger la ofrenda en el culto de jóvenes, yo empecé a buscar mi billete de $50 centavos, que todavía habían. Algunos de ustedes no los conocieron, no los conocen, pero como estaba algo oscuro, yo saqué el de A5 en lugar del de 50 centavos. Y cuando fui a tomar mi camioneta para regresarme acá, me di cuenta que ya no estaba el billete de A5, entonces me di cuenta que había dado el de 50 centavos. Así que al día siguiente le dije a la que recogió la ofrenda, mira, ¿no viste un billete de A5? Sí, me dijo, cuando tú lo diste, yo dije, pero qué generoso es el hermano Ricardo. Bueno, ya sé que allá en el cielo se me anotó 50 centavos y no 5 quetzales. Los ángeles lo registran todo lo registran. Actitudes, acciones, obras buenas, obras malas, pensamientos, palabras. Cristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, en la gran lista que encontramos en el capítulo 2 de Esdras, vemos algo que para los ministros de Dios debe ser una seria advertencia. Mire lo que dice el verso 61 y 62. Y entre los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a una de las hijas de Barzilai, el galaadita, de quien adoptó el nombre. Estos buscaron su registro genealógico, pero como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio.
Mire, ellos subieron y a la hora de buscar su registro, los judíos tenían todos sus registros, no encontraron sus nombres, estaban excluidos quedaron excluidos porque sus nombres no estaban registrados. Aquí vemos un par de cuestiones. Aquí vemos que algunos supuestos sacerdotes no estaban registrados como tales. Y esto lamentablemente, hermanos, sucede también hoy. Aunque muchos hermanos están ejerciendo un ministerio, repito, aunque muchos están ejerciendo un ministerio sacerdotal, digámoslo así, en la iglesia, eso no los acredita necesariamente delante de Dios como ministros de Dios, como sacerdotes de Dios. Muchos, la verdad, se han autonombrado, otros han sido nombrados por los hombres, pero Dios nunca los ha llamado al sacerdocio, nunca los ha llamado al ministerio. Creo que una de las razones por las que hay tantas renuncias de pastores, entre comillas, es porque sencillamente no tenían ellos un genuino llamado de Dios, un genuino llamado de Dios. Por eso hay tantas renuncias, porque sencillamente solo aquellos que tienen el llamado tienen esa gracia para hacerlo, ¿entiende? Eso es tremendo, hermanos, eso es tremendo. El pastor Clayton siempre anda en las iglesias preguntando y lleva sus encuestas él, cuántos pastores conocen ellos que han renunciado, y dice que es increíble la cantidad de ministros que han renunciado al pastoreo, al ministerio. La verdad es que tal vez ni siquiera tenían ese llamado y se metieron ellos porque alguien les profetizó, porque ellos se quisieron autonombrar, qué sé yo. Para ejercer un ministerio primario, claramente vemos que tiene que haber una elección de parte de Dios. Una elección. Así lo dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos, o sea, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Hebreos capítulo 5 y versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, o sea, un ministerio pues, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Entonces, hermanos, para un ministerio sacerdotal, para un ministerio primario, entiende, definitivamente tiene que haber un genuino llamado. Si no, no bendecimos a la iglesia, sino pobrecita la iglesia tiene que aguantarnos, ¿verdad? Porque no tenemos ni siquiera un llamado. Una de las razones por lo que la iglesia está como está hoy es porque hay muchos supuestos ministros usurpando un sacerdocio que Dios nunca les ha dado. Se recuerdan de Coré, ¿verdad? Dios escogió a Aarón, pero él se creía que debía ser el elegido por la genealogía y como que tenía más chance él de llegar a ser el sumo sacerdote, ¿entiende? Pero, hermanos, Dios llama a quien Él quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Gracias a Dios, en la restauración que pronto viene, se descubrirá, al igual que en los días de Zorobabel, quién es quién. Quién realmente tiene ministerio y quién no tiene ministerio, como sucedió acá, porque todo esto es profético para nuestros días. Otro asunto que yo veo aquí es que uno de ellos, que aparentemente sí era de familia sacerdotal, y por eso lo marcamos ahí, por pretencioso, fíjese bien, por pretencioso perdió su sacerdocio, por pretencioso. Para entender mejor esto, debemos recordar que en los días de David, cuando éste huía de su hijo Absalón, hubo un hombre, un anciano, con muchos recursos, muy rico, llamado Barzillai, que ayudó con provisiones a David. Era un hombre, no era un cualquierita,
Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 19 y versículo 32. El asunto es que un levita sacerdote, se casó con una hija de este personaje anciano y muy famoso y muy rico, que ayudó a David cuando huía de Absalón. Se casó con una hija de Barzilai, como vimos ahí en el capítulo 2 y versículo 61. Y cometió el error de cambiarse el apellido. Se cambió el nombre. Y ahora era Barzilai. Ya no, su apellido ni siquiera se conoce. Ahora era Barzilai. La razón era probablemente porque ella era de una familia adinerada, acomodada, así que él prefirió mejor adoptar el nombre de la familia Barzilai, Esto, como vemos, le costó su ministerio. Cuando buscaron en el libro de las genealogías que era un sacerdote, su nombre no estaba. Fue excluido entonces del sacerdocio. Perdió su herencia ministerial por pretencioso. Y hermanos, yo conozco gente que Dios ha llamado al ministerio claramente, pero lamentablemente se han casado con mujeres que no tienen un llamado. Con su corazón, su corazón está en cosas vanas del mundo, de la vida, y ellos lamentablemente han preferido cambiar su llamado, tal vez por su estatus en el mundo, ¿verdad? El peligro es que cuando quieren recuperar su privilegio, ya sus nombres habrán sido borrados de la lista de los ministros de Dios ahí en el cielo. Como sabemos, los hombres pueden ser borrados de los libros según Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Incluso Moisés dijo que por favor no borraran su nombre del libro de Dios. Amén. Es Dios quien elige, hermanos, nuestro ministerio, nuestra herencia. No la menospreciemos por nada. Hermanos, yo siempre digo y confieso las palabras de la Biblia que dicen: es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo le agradezco tanto a Dios por lo que Él me ha dado. Bendito sea su nombre para siempre. 63 dice: y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Este versículo nos muestra que Zorobabel, el gobernador, cuando vio esta situación de estos sacerdotes que no estaban sus nombres ahí, por pretenciosos, quiso saber qué hacer y quiso dirección para saber qué hacía. Así que les pidió a estos sacerdotes cuyos nombres no estaban escritos en los libros, que mejor se abstuvieran de comer las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote con discernimiento, con la dirección de Dios a través del Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran dos piedrecitas que estaban dentro de esta bolsa del pectoral del efod que tenían las vestiduras sacerdotales. Y metían la mano y una piedrecita significaba sí, la otra significaba no. Y de esa manera Israel caminaba en el desierto, Entonces el punto es que Zorobabel quiso ser cauto y no tomar una decisión con respecto a ellos. Él no quiso cometer ninguna equivocación. David cometió cuando él no consultó a Dios, cuando el asunto de llevar el arca a Sión, la manera, cómo hacerla, y llevó el arca de una manera incorrecta, y eso trajo juicio a Israel, y ustedes recuerdan cómo Usa murió trágicamente por detener el arca cuando los bueyes empezaron a moverse y tropezaron. También el error de Saúl, él ofreció un sacrificio sin la aprobación de Samuel. Zorobabel, inteligente, no quiso cometer errores como el que cometió David
o como el que cometió Saúl. ¿Entiende? También como Usías, que por orgullo se metió a asuntos sacerdotales. Era un rey, no tenía por qué meterse a ofrecer incienso en el templo. Y terminó leproso. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia también? Muy bien, en los versos 68 y 69 vemos que algunos jefes de las casas paternas, cuando vieron la condición que se encontraba la casa de Dios, ofrendaron voluntariamente según sus fuerzas para que fuese reedificada. Gloria al Señor. Qué bien, los cabezas de la casa deben dar el ejemplo en colaborar siempre. Las cabezas de la casa deben dar el ejemplo siempre. Pero hay veces las cabezas no dan, entonces nadie da. Ok, verso 70. Vemos los distintos ministerios que básicamente son los mismos de hoy. En estos últimos días, algo que está siendo también restaurado en la iglesia es el orden de los distintos oficios o servicios en la iglesia. Vemos aquí a los sacerdotes, hijos de Aarón, vemos a los levitas, vemos a los cantores, vemos a los porteros, vemos a los sirvientes. ¿Ok? Gloria al Señor. Vamos al capítulo 3. En este capítulo vamos a empezar a considerar la restauración del templo de Salomón. Y la restauración del templo tiene que empezar por donde tiene que empezar. Restaurando primero lo más importante, el altar, el altar. Muy bien, capítulo 3 y versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Un paréntesis antes de llegar a esto de la restauración que debe comenzar en el altar. Un paréntesis. Aquí notemos nuevamente cómo la unidad es determinante en los días de la restauración. Aquí dice que se juntó el pueblo como un solo hombre. Una vez más, resalta la verdad de la unidad. Aquí vemos que después de haberse establecido los judíos en Judá, se llegó el séptimo mes, el mes séptimo. Y qué mejor oportunidad, hermanos, para ellos de empezar la reedificación del templo, celebrando nada menos que las 3 últimas y más esperadas fiestas de Jehová, fiestas de Israel, que se celebraban precisamente en el mes séptimo. Como sabemos, hay 7 fiestas de Jehová, agrupadas en 3 grandes celebraciones. En el primer mes estaba, que es el mes de Nisan o Aviv, entre marzo y abril, ¿entiende? Estaban las primeras 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua, esto era el día 14. Después la fiesta de los panes sin levadura, eso era en el día del 15 al 21. Y después la fiesta de las primicias, el día siguiente del día de reposo, o sea, el 16. Estas 3 fiestas eran celebradas juntas como una gran fiesta. Después, en el cuarto mes, que era el mes de Sivan, entre mayo y junio, se celebraba la fiesta de Pentecostés, que era 50 días a partir de la fiesta de las primicias. Y en el séptimo mes, cuando ellos estaban próximos a empezar la restauración del templo, ¿entiende? En el séptimo mes, entre septiembre y octubre, el mes de Tisri, hebreo, era la fiesta de las trompetas, primer día de expiación, el 10º día, y tabernáculos del día 15 al 21 del séptimo mes. Estas últimas fiestas también se celebraban juntas, y hasta el día de hoy, estas 3, las últimas especialmente, ¿entiende? Y sobre todo tabernáculos,
es la fiesta de más gozo y estimada por los judíos. Es interesante que esta tercera gran fiesta de Israel, o sea, las últimas tres, especialmente la de tabernáculos, y lo estaremos viendo, gobierna, el número 7, gobierna en todo el periodo de la restauración. Gloria al Señor. Esto, por supuesto, es profético, pues el número 7, entre otras cosas, nos habla del fin. El número 7 nos habla del fin. Y somos nosotros a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, los privilegiados, hermanos, de participar en la restauración, como ya hemos dicho muchas veces, de la iglesia, y en el cumplimiento espiritual de la fiesta de los tabernáculos o cosecha final, que no es otra cosa sino el gran avivamiento que pronto viene. Ezequiel, Esdras capítulo 3 y versículo 2, sigue diciendo: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, o Josué, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo a los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Aquí vemos algo muy interesante. Lo primero que hicieron fue edificar, como ya mencionamos, el altar. El altar. A partir del día del primer día del séptimo mes. Del primer día del séptimo mes. Ahora, ¿qué se celebraba el primer día del séptimo mes? Acabamos de verlo. ¿Qué se celebraba? La fiesta de las gracias, trompetas, la fiesta de las trompetas. Y empezaron a ofrecer ese día holocaustos, según se lee en el versículo 6. Esa fiesta de las trompetas, hermanos, nos habla, entre otras cosas, de un nuevo mover, En el libro de Números, en el capítulo 10, vemos las razones por las que las trompetas se debían tocar. ¿Entienden? Las razones por las que se tocaban las trompetas. Primero, la tocaban para reunir a la asamblea. También se tocaban las trompetas para reunir a los príncipes, a los jefes de Israel. También se tocaban para mover el campamento y proseguir el viaje. 4, para ir a la batalla. Y 5, para las fiestas solemnes y principios de meses. En esa ocasión, aunque no se menciona que literalmente se tocaron las trompetas, espiritualmente, hermanos, se cumplió en ellos la verdad de un nuevo inicio, y seguir adelante con el Señor, que de eso nos habla la festividad de las trompetas principalmente. En esa ocasión, aunque no se menciona entonces que literalmente se tocaron las trompetas, hermanos, definitivamente ellos estaban empezando un nuevo comienzo, un nuevo inicio, y ellos estaban siguiendo adelante con el Señor. Si seguimos leyendo, se nos dice que celebraron la fiesta de tabernáculos después. Claro, indudablemente también expiación, pero aquí se menciona que se celebró la fiesta de tabernáculos. Dice el verso 4 y verso 5, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito. Fíjese bien ese detalle. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora,
En el capítulo 29 de Números y versículo 12 tenemos las indicaciones de las ofrendas que se ofrecían en los 7 días que duraba la fiesta de los tabernáculos, que aquí se menciona que ellos hicieron holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. En Números 29 y verso 12 en adelante tenemos esos detalles. Y es interesante que en el primer día de la fiesta se debían ofrecer, en el primer día de la fiesta de los tabernáculos se debían ofrecer 13 toros en holocausto. El segundo se ofrecían 12 toros. En el tercer día se ofrecían 11 toros. En el cuarto 10 y así sucesivamente. ¿Entiende? Como ya sabemos, cada uno de los números tiene un significado y tiene todo un mensaje para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Entonces miremos de qué nos habla esto. Muy bien. El número 13 toros se ofrecían en el primer día, tiene que ver con rebelión. El segundo día se ofrecían 12, que se tiene que ver con gobierno. El tercer día se ofrecían 11, tiene que ver con pureza. En el cuarto día, 10 toros se ofrecían, tiene que ver con la ley. En el día siguiente, 9 toros se ofrecían, tiene que ver con los dones y el fruto del Espíritu Santo. En el siguiente día se ofrecían 8 toros, tiene que ver con nueva vida, ese es el significado del número 8. Y por último, en el último día, 7 toros eran los que se ofrecían. Eso tiene que ver con perfección y plenitud. Hay un mensaje indudablemente en ofrecer de esa manera los holocaustos en la fiesta de los tabernáculos. Él nos está llevando de la rebelión hacia la perfección. De la rebelión, número 13, hacia la perfección. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hermanos, esas figuras son maravillosas en la Escritura. Ahora, hablar de altar y de holocaustos es hablar de adoración, indudablemente. Y saben, lo más importante y lo primero que debemos hacer cuando comenzamos cualquier obra del Señor, sin duda, es la adoración. Juan capítulo 4, versículo 13, lo hemos citado más de una vez. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Debemos destacar que fueron los principales líderes, fíjese bien, de esa primera expedición, quienes edificaron el altar. Hermanos, esto hay que destacarlo. Fue Jesúa, el sumo sacerdote, con sus hermanos sacerdotes, y también Zorobabel, el gobernador, con sus hermanos, según vimos en el versículo 2. Mis amados, el altar, entonces, el altar, la vida devocional, pues, la adoración debe ser restaurada en primera instancia, antes que cualquier otra cosa, y debe ser no solo restaurada y practicada, pero debe ser levantada en primera instancia por los líderes, Gloria al Señor. Si queremos el favor de Dios, debemos ser como Jesúa o Josué y Zorobabel, que lo primero que hicieron fue restaurar el altar. Eso fue lo primero que se hizo. Debemos ser como Abraham, hermanos, como Abraham. Al lugar a donde Abraham iba, lo primero que hacía era hacer un altar a Dios. Amén. Y nosotros somos hijos de Abraham, tenemos su ejemplo, entonces hagámoslo nosotros también. Debemos ser como Elías, cuando enfrentó a los profetas de Baal, ¿se recuerdan, verdad? Cuando le tocó su turno de invocar a Jehová, el verdadero Dios, lo primero que él hizo al enfrentar a estos profetas de Baal fue reparar el altar de Jehová que estaba arruinado, que estaba derribado. Lo primero que hizo. Hermanos, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida devocional?
nuestro tiempo de oración, de adoración, ¿cómo está? Como Elías, tenemos que repararlo si queremos el favor de Dios. Otro detalle importante aquí es que el altar se edificó, como leímos en el versículo 3, sobre los fundamentos del templo anterior. Sobre los fundamentos del templo anterior. Los fundamentos que ya existían, pues. Mire lo que dice el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, dice. Sobre su base, porque tenían miedo a los pueblos de la tierra, etcétera, etcétera. Pero interesante, ¿verdad? Esto es sin duda muy revelador. Hermanos, nuestro altar, nuestra vida de oración, de adoración, de búsqueda a Dios, debe estar construido sobre los cimientos antiguos. Los cimientos antiguos. Los cimientos correctos de una vida devota y de adoración los tenemos, hermanos, ¿en dónde? En su palabra. Lo que conocemos como las sendas antiguas, como lo dice allí en Jeremías capítulo 6 y versículo 16, y como lo dice también Jeremías 18 y versículo 15. Gloria al Señor. Ok, los meses fueron pasando y ahora en el verso 7 vemos que los restauradores empiezan a abastecerse de todos los materiales necesarios para la restauración del templo. Y así como Salomón hizo tratos con Hiram, rey de Tiro, para que lo ayudaran en la construcción del templo, ¿entiende? Muchos años antes, ahora Zorobabel hace exactamente lo mismo con los sidonios y tiros, ¿entiende? En base, por supuesto, a la orden que Ciro había dado. Como ya hemos mencionado, cuando los proyectos son de Dios, Él mueve el corazón, hermanos, de las personas y aún de gobernantes que no conocen al Señor. Aquí se cumplió de una manera parcial la palabra de Isaías 60 y versículo 10, que dice: y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Vamos a estar viendo en este estudio cómo los gobernantes de turno ayudaron a todos estos restauradores en sus diferentes expediciones y restauraciones que hicieron. Gloria al Señor. El cumplimiento total de esta palabra que estamos viendo acá en Isaías 60:10 será en el milenio indudablemente, cuando el glorioso templo milenial se construya. Bueno, sigamos. Versículo 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la esclavitud a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Gloria al Señor. Para ubicarnos en el tiempo, debo recordarles que ellos llegaron a Jerusalén en el año 536 antes de Cristo, o sea, en primavera, entre abril y mayo, según se deduce. Edificaron el altar en el mismo año, en el mes séptimo, entre septiembre y octubre. Y ahora vemos que empiezan la obra de restauración del templo en el segundo año después de haber llegado. En el segundo año después de haber llegado. Esto es entonces en el año 535 antes de Cristo. Y se nos dice que fue en el segundo mes, o sea, en el mes de Iyar, entre abril y mayo. En otras palabras, empezaron la obra de restauración de los cimientos del templo
un año después de haber llegado, exactamente un año después de haber llegado. Ahora, el hecho que ellos hayan empezado la restauración del templo, fíjese bien, el segundo mes del año, como ahí dice, tiene un mensaje para nosotros. Recordemos que la Pascua se celebraba en el primer mes, no en el segundo mes. Se celebraba en el mes de Nisan, o sea, entre marzo y abril. Pero, hermanos, tenemos que recordar que Dios estableció en el libro de Números, en el capítulo 9, una segunda Pascua que muchos no han visto, ¿entiende? Entre el mes de abril y mayo, o sea, en el segundo mes. Para aquellos, en ese entonces, que por no estar limpios, no pudieron participar de la primera Pascua en el primer mes. Eso lo dice Números capítulo 9. Y sabe, en el avivamiento que hubo en los días de Ezequías, un gran rey también vemos que hubo necesidad de celebrar una Pascua en el segundo mes, pero en esa ocasión fue porque no se daban abasto los sacerdotes para atender a toda la gente que venía a participar de esa fiesta en Jerusalén de la Pascua. Eso lo vemos ahí en 2 de Crónicas, capítulos 29 y capítulo 30. O sea que en Números 9 y también en Crónicas vemos que sí hay una segunda Pascua en el segundo mes. El punto es que los judíos de ese primer retorno de Jerusalén empezaron a reedificar el templo en el segundo mes, que era cuando se celebraba la segunda Pascua, cuando había necesidad. Y esto es muy significativo, pues hablar de la segunda Pascua, hermanos, es sin duda hablar de una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. ¿Y acaso no era esa la experiencia que estaban teniendo los judíos ahora en la restauración del templo? Dios muchas veces, hermanos, da segundas oportunidades. Muchas veces da segundas oportunidades. Sin embargo, debo de advertir que no debemos confiarnos. No debemos confiarnos, porque en la Biblia se encuentran muchos casos de personajes que no tuvieron una segunda oportunidad. Muchos abusan de su bondad y creen que Dios está obligado a darles otra oportunidad. Pero eso no es necesariamente así. Ahora, para los judíos, reconstruir el templo sí era una segunda oportunidad. Era una segunda oportunidad. El pastor Bailey dice en sus comentarios que debemos cuidarnos de no interpretar mal esta verdad, ¿verdad? Creyendo, por ejemplo, dice él, que divorciarse y volverse a casar es una nueva oportunidad que Dios está dando, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado de no malinterpretar esas escrituras, porque algunos así lo hacen, ¿verdad? Así lo dicen. Hermanos, divorciarse y volverse a casar aquí y en la China es adulterio. No puede ser algo bendecido por Dios. Amén. Un detalle más en el versículo 8. Los que fueron comisionados para edificar eran levitas de 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Y como sabemos, el número 20 nos habla de madurez, de madurez. En Israel, incluso hoy, la mayoría de edad es a los 20 años, a los 20 años. Esto nos muestra lo que Pablo nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6, que no se puede poner a un neófito a edificar la iglesia del Señor. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Gloria sea al Señor. Muy bien,
versículo 9. Versículo 9. En el versículo 9 vemos que pusieron personas a cargo de los que hacían la obra de reconstrucción. Pusieron personas a cargo de los que hacían la obra de reconstrucción. Algunos creen que este Jesúa, que aquí se menciona, y que era uno de los que estaban a cargo, era el gran sacerdote que vino con Zorobabel. La verdad es que los líderes debemos dar, en la medida de lo posible, el ejemplo, aún de hacer, si es necesario, obras físicas. Mis amados, yo siempre les he dicho a mis ovejas acá en la congregación que lamentablemente ahora yo no puedo hacer muchas cosas físicas, pero eso me emociona a mí, hacer cosas naturales, físicas, estar cambiando cosas y arreglando la iglesia y poniendo todo eso. Ahora, por mi estado, por esta situación de la columna, no puedo hacer fuerzas y no puedo hacer muchas cosas físicas. Yo, si no fuera pastor, fuera diácono. De hecho, pasé por ahí, porque yo tuve muchos privilegios antes de ser pastor. Y, hermanos, me encantaba ser diácono, ¿entiendes? Pero, hermanos, los líderes, sea como sea, hay veces es bueno que las iglesias también los miren echar punta y no solo con sus alitas arriba del púlpito, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dicen amén los pastores. Amén. Y una vez más vemos aquí en el verso 9 que ellos estaban como un solo hombre. Notemos cómo se sigue repitiendo esa verdad. El tema de la unidad, hermanos, va a estar brotando por todos lados en estos libros. La unidad es determinante para los días de avivamiento y de restauración que vienen. En los versos 10 y 11 leemos de la siguiente manera: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Gloria al Señor. Amén. Qué escrituras más preciosas, ¿verdad? Este es uno de los pasajes más bellos, hermanos, de la Biblia, de este libro también. Fue toda una celebración, toda una celebración. Aquí vemos nuevamente cómo la música, la adoración y la alabanza son vitales en los días de la restauración, Pero ¿saben? Esta no era cualquier música, no era cualquier adoración, era, como ahí dice, según la ordenanza que David, rey de Israel, había organizado 500 años antes. 500 años antes. ¿Entiende? Allá con el tabernáculo de David, y después cuando él preparó todo para el templo de Salomón que su hijo edificó. Realmente David preparó a todos los músicos que funcionaron en el templo de Salomón. Así que, hermanos, no era cualquier música, cualquier adoración esta. Recordemos que venían de un cautiverio, ellos venían de un cautiverio donde la música prácticamente, hermanos, había desaparecido. La música había desaparecido para los judíos ahí en Babilonia. ¿Qué dice el 137 de los salmos? Y este es un salmo del exilio, ¿verdad? Del cautiverio. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas.
colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Pero el judío ha sido un pueblo muy alegre. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? La música, la alabanza, la oración en Babilonia, en el cautiverio, había prácticamente desaparecido. Ellos habían colgado no la toalla o los guantes o los tenis, sino las arpas. Ya no había música allí. La música y adoración genuinas que hubo en el tabernáculo de David es otra de las verdades maravillosas, hermanos, que el Señor va a restaurar. Jacob, citando el capítulo 9 de Amós y versículo 11, dijo ahí en Hechos, capítulo 15, versículos 16 y 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y hermanos, no podemos hablar del tabernáculo de David sin hablar de la música y de la adoración, porque eso fue lo más importante que se hacía alrededor del arca del pacto allí en la tienda de David, en el monte de Sión. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos, va a hacer que la música de Dios, la genuina música de Dios, que va a ser restaurada muy pronto, porque eso es lo que estamos viendo, esto es profético, ¿entienden? Hermanos, va a hacer que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hermanos, una herramienta de evangelismo en los tiempos del fin será la música genuina, la música